¿Por qué escribí el libro? Porque creo que hay un rol de las personas que hemos desarrollado una carrera más intelectual es aclarar los conceptos para que la acción tenga más efectividad. Nosotros, cuando, por decirlo así, desde el mundo académico desarrollamos un texto o un libro, no es para reemplazar la lucha, sino que la lucha tenga más efectividad porque hay conceptos que están confusos o pueden tener más potencia, ¿ya? Y uno de esos conceptos que de repente está en disputa, como decía Matías, es la dignidad. ¿Por qué? Porque la categoría dignidad emergió el 19 de octubre, emergió en la Plaza de Dignidad, emergió en la lucha, emergió en la idea de la indignidad. Y frente a la indignidad, un reclamo por la dignificación. Sin embargo, la palabra dignidad tiene muchas complejidades, porque se pueden decir muchas cosas con la palabra dignidad, muchas cosas contradictorias. Los que inventaron la palabra dignidad eran los romanos, y usaron el concepto dignitas, ¿ya?, para definir dos categorías de personas, los dignos y los indignos. Y por lo tanto, los indignos eran el mundo excluido, popular, y los dignos eran los que tenían principalmente o cargos o riqueza. Ese era el mundo de los dignos. Y por lo tanto, era un abismo entre quien poseía la dignidad del cargo, o la dignidad de la riqueza, o la dignidad de la corona, o la dignidad de la ropa de púrpura, la dignidad del emperador, y la indignidad de todos los que no eran dignos, los bárbaros, los pueblos que había que dominar, invadir, ¿ya? Para los romanos era todo el mundo de los que eran plebeyos. Eso empezó a cambiar cuando algunos empezaron a leer que la dignidad no era para algunos nomás, sino que era un proceso de vida en la cual algunos llegaban a ser dignos porque eran resistentes, ¿no? Esos fueron los estoicos. Ellos empezaron a pensar que las personas podíamos ser dignas no importa en qué condición vivíamos. Por ejemplo, un esclavo podía llegar a ser digno si era un buen esclavo, ¿ya?, y hacía bien la pega de esclavo. ¿Ah? Un soldado podía ser, no sé, un centurión o un soldado de primera línea, pero si era un buen soldado podía ser un digno soldado. Eso mantenía la desigualdad, pero la dignidad se entendía como el esfuerzo para hacer lo que te había tocado hacer en la vida. Entonces, no sé, tú naciste esclavo, puedes ser digno si eres un esclavo muy bueno, ¿ah?, y haces bien tu pega de esclavo. Entonces, seguía siendo una categoría universal, todos podían ser dignos, pero dignos de manera distinta. El emperador iba a ser digno a la manera del emperador y los esclavos a la manera de los esclavos. El cristianismo vino a cambiar eso un poquito, porque dijo, mira, la verdad es que todos somos hijos de Dios y la imagen, somos dignos porque Dios nos da la dignidad, ¿ya? Y todos pareciera que fuéramos dignos, ¿ya?, por imagen de Dios, ¿ya?, pero la verdad es que cada uno tenía que ser digno igual que como pensaban los estoicos. Uno es digno en la medida en que hace bien su pega, ¿ya?, pero las pegas son distintas, ¿ya? Hasta que vino el humanismo y la ilustración, ¿ya? Y ahí vino una democratización de la idea de la dignidad, cuando dijeron, no, la verdad que eso no depende de lo que yo haga, la dignidad la tengo, yo tengo dignidad porque nací igual, es una condición que me pertenece y que todos compartimos y que es una especie de barrera que me protege de la intromisión de un otro que me avasalle. Y eso empezó a avanzar como idea, ¿ya? Empezó a avanzar y por lo tanto se fue instalando también la lucha por la dignidad universal. En el libro hay un capítulo que habla de la cocina, por decirlo así, de cómo se cocinó la Declaración Universal de Derechos Humanos, cómo se redactó la Declaración Universal de Derechos Humanos en la trastienda, porque sabemos que existe la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero muchas veces no sabemos cómo se redactó. Y hubo una comisión de expertos que tenían distintas visiones y eran distintas nacionalidades. Había un doctor Malik, que era de Líbano, que tenía una mentalidad oriental, y él pensaba que creía en la dignidad humana, pero la creía de una manera muy religiosa, como oriental, ¿no?, como libanés. Y había un señor, Chang, que era chino,
y que también pensaba que la dignidad era universal, pero él pensaba que no tenía nada que ver con lo divino, sino con la vida, con lo concreto, porque él era muy pragmático, muy de los pies en la tierra, ¿no? Y una pelea ahí, una pelea muy grande, hasta que al final se pusieron de acuerdo tomando un tecito con la señora Eleanor Roosevelt, que era la esposa del presidente de Estados Unidos que había peleado en la Segunda Guerra Mundial. Y al final llegan a acuerdos y logran concordar con los soviéticos, con los europeos, los americanos, está un representante chileno también metido en toda esta historia, y llegan a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que parte y tiene en su formulación la palabra dignidad. La dignidad entendida como algo universal, no condicionado, de los seres humanos. ¿Qué ha pasado desde ahí? En las últimas décadas ha habido un debate sobre si solo los seres humanos somos dignos. Y empezó el debate sobre, por ejemplo, la dignidad de las mujeres, porque empezaron el movimiento feminista dijo, mira, lo que pasa es que en la Declaración Universal de Derechos Humanos es la dignidad de los hombres, no es la dignidad de los hombres y las mujeres, ¿ah? No es la dignidad de las disidencias, no es la dignidad, por lo tanto, plenamente universal. Después vino el problema de los animales. ¿Son dignos los animales o la dignidad solo recae en los humanos? ¿Y qué pasa con los seres sintientes no humanos? Y finalmente la dignidad de la naturaleza, que es un tema también actual, que está incluso en el debate de la Constitución. Entonces, se ha ido avanzando en debates más complejos sobre qué es lo digno. Está el problema de la dignidad del trabajo, está el problema de la muerte digna, que es la eutanasia, está el problema del aborto, ¿dónde está la dignidad en términos de la posibilidad de decidir? Está el problema de aquellas personas que dicen, mira, lo digno es lo que yo considero que mi tradición ha dicho que siempre ha sido digno, ¿ya? Y por lo tanto, si alguien dice que hay que cambiar esa tradición, va en contra de mi dignidad, ¿ya? Pero hay tradiciones que son indignas. No sé, si uno va a una pelea de gallo o a una corrida de toros, por muy tradición que sea, la verdad que todo nos parece que no es tan digno, aunque tenga 1000 años. O hay costumbres muy antiguas, siempre se han hecho las cosas así, y uno dice, bueno, siempre se habrá hecho así, pero la verdad es que no es digno hacer las cosas así. Entonces, la antigüedad no significa que las cosas deben seguir haciéndose de la misma manera. Entonces, el libro trata de abordar esos problemas y esas discusiones que tienen muchas aristas porque finalmente se ha manipulado también la idea de dignidad. Hay algunos grupos conservadores, por ejemplo, que han instalado la idea de que la dignidad humana es una especie de barrera al cambio. Yo creo que en la portada también podría haber estado Francisca, podría haber estado muchas de las personas que hemos conocido estos años peleando por la dignidad en la calle, y sobre todo personas que durante muchos años, con una larga vida, como Polo por ejemplo, han dedicado toda su energía a defender a las personas y a la gente y a su población y a la verdad y al avance de la democracia, de la justicia y de una sociedad más justa para Chile. Yo creo que ese tipo de ejemplos son los que, por decirlo así, concretizan la idea de dignidad. Yo simplemente quisiera cerrar agradeciendo la magnífica presentación tanto de Matías como de Marcos, porque creo que han ilustrado muy bien el interés que motivó escribir este libro. Los invito a leer el libro, que es gratuito, es un libro abierto, que está en PDF y que tal vez podríamos después con la municipalidad hacerlo circular para todos los que pudieron estar hoy día. Es un libro que está en libre acceso y que la idea es ayudarnos a pensar qué será lo digno, qué será lo indigno y por qué la indignación sigue siendo justa cuando hay injusticia. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradecer la invitación tanto a Álvaro como también al municipio de La Cisterna. Dignidad, una palabra que se ha ocupado mucho este último tiempo, pero todavía no la sentimos, ¿no es cierto? Nosotros, bueno, Señal 3 La Victoria, somos un equipo de compañeros
muchos compañeros y compañeras que entregamos voluntariamente nuestro tiempo para poder dar la comunicación veraz, lo que los grandes canales no van a entregarnos jamás, ¿no es cierto? Todas las actividades que nosotros realizamos, tanto para apoyar, qué sé yo, momentos complicados en la calle, hemos vivido, ¿cómo decirlo?, muchos atropellos por parte de nuestros funcionarios públicos, que todos sabemos quiénes son. Sin ir más lejos, nosotros venimos de una pérdida tremenda como la de Polo, un luchador incansable, una persona que entregó hasta el último minuto, chiquillo, yo le digo, él falleció de ELA, para quienes no lo sabían, hasta el último minuto editando, él, personalmente, los trabajos que nosotros hacíamos en la calle. Esa solidaridad, ese compromiso, esa entrega, nos hace a nosotros dignos de seguir en las calles. Y nos va a seguir dando las fuerzas para poder seguir entregándole a ustedes, ¿no es cierto?, a quienes nos siguen por las redes sociales, debido a que nuestras noticias nunca van a salir en los canales grandes, excepto lo trágico que nos pasó el día 1 de mayo con Francisca. Ahí se visualizó, señal 13, pero muchos ya nos conocían, muchos sabían quiénes éramos, ¿cierto? Pero la gran mayoría no. Invito también, claramente, ya que mencionaron que está el señor Seremi de Justicia, que nos ayude. Perdimos un poco de dignidad hoy día. Nos enteramos que la investigación interna se cerró. No sabremos, por tanto, quién estaba a cargo del operativo. Perdón Álvaro, Dale. me voy a desenfocar un poco, pero creo que es importantísimo denunciarlo. Debido a que ya no hay investigación interna dentro de la Fuerza de Carabineros, Yáñez sigue en su puesto. El día viernes pasado, misma acción, nuevamente por las fuerzas de COP. Y la dignidad, nuestra dignidad, es esa: seguir peleando, seguir gritando, diciendo a los cuatro vientos, muchachos, ¿dónde están? ¿Qué pasó? Nosotros como señalistas, ¿cierto?, estamos en la calle, nunca esperamos, ni tampoco vamos a esperar que se nos arrebate la vida de un compañero o compañera, de una persona natural que va por la calle en una evidencia de no acción, de dejarnos tirados, de no actuar, de no cumplir a su promesa que cada uno de ellos hicieron al vestir ese uniforme. Debo decir que yo estuve presente en el minuto. Muchos a lo mejor vieron la declaración porque salí dando una declaración y pidiendo información. La solidaridad de los medios comunitarios fue tremenda. Nos llenaron de archivos. Tenemos mucha evidencia. CIPER entregó 13 tiradores. Hay 3 detenidos de 13 personas. Y eso aportilla la dignidad, la desigualdad. Eso, la verdad, las cosas, nosotros en las calles, cuando estamos entre medio de las barricadas, qué sé yo, las lacrimógenas, que normalmente nos tira los efectivos carabineros para o dañarnos o perseguirnos con el guanaco y mojar los equipos, mojarnos a nosotros. Nosotros no vamos a bajar los brazos para que la gente se entere de la realidad, se entere de cómo se accionan las calles, ¿no es cierto? Los muchachos todos decimos, hasta que la dignidad sea la costumbre, y todos gritamos dignidad en plaza. Dignidad, en la plaza dignidad, llamada y rebautizada por nosotros los ciudadanos, ¿cierto?, que hemos peleado con más de 450 personas con traumas oculares. Hoy por hoy a Fabiola Campillay se le está tirando como accidente y no como atentado. Eso sigue mostrando la desigualdad de la justicia en Chile. Sigue mostrando que la justicia no es para todos. En Chile la justicia es clasista, ¿es cierto? Nosotros perdimos a nuestra compañera Francisca en un atentado cobarde, amparado por las Fuerzas Especiales de Carabineros, COP, en este minuto, en su lavado de imagen, ¿no es cierto?
Todos vimos, o no sé si ustedes no estuvieron en ese momento, o no vieron por las noticias cómo fueron resguardados por las fuerzas especiales. De hecho, Ciber también tiene grabaciones dentro de los carros donde gente de derechos humanos le golpeaba la ventana para decirle, están disparando. No les importó. No les importó. Mientras nosotros tratábamos de sacar a nuestra compañera de la Alameda. La verdad que dignidad y que se haga costumbre, tenemos que seguir peleándola. Aún no la ganamos. Aún no la ganamos, chicos. La dignidad es una palabra de respeto, responsabilidad, de respeto hacia el prójimo y a uno mismo. ¿No es cierto? Dignidad abarca muchas cosas. Es la solidaridad, el compañerismo, cosas que muchas veces cuando estamos en las calles las vemos, porque los compañeros claramente son solidarios con uno, o te protegen, los cabros de primera línea corrían a protegernos, ¿no es cierto? Mientras nos disparaban lacrimógenas, perdigones, pero no bajamos los brazos. Ahí está la señal. Esta señal, esta piensa prensa, y podría nombrar un montón de señales comunitarias, equipos comunitarios de trabajo que están en las calles. Hay muchachos que llevan presos 2 años. 2 años por montaje y por carabineros en tramarchas. Ayer o antes de ayer, si es que no me equivoco, salieron 2 personas libres por el Hotel Principado. ¿No es cierto? Que se demostró que fue un montaje. ¿Y dónde está la justicia para las 5 o 6 mujeres que fueron violadas por Nicolás López, que hoy la Corte Suprema le dio la libertad? Eso no es indignidad, eso no es indigno para un país. Buscar la dignidad es una lucha constante. Buscar la dignidad es abrir los ojos, ser solidario, ayudar al compañero que está al lado. Muchas veces somos tan individualistas. Un tema tan simple, se cayó una persona bajando el metro, muchos pasaron por el lado, nadie le tendió la mano. Entonces, para buscar la dignidad, nosotros tenemos que saber abrir nuestros corazones, quitarnos el egoísmo y ser solidarios con el resto. Llevado a esto, nosotros como señalistas estamos viviendo un proceso bastante doloroso, más aún enterándonos antes de ayer que el caso se cerró la investigación interna porque ni siquiera fue un sumario, fue una investigación interna cerrada, no tenemos culpables. La mató un delincuente de la misma comuna, La Victoria, vivía a 3 cuadras de la señal, Felipe Naranjo. Y este tipo está procesado y créanme, porque la justicia así funciona, va a ser él. Pero aquí hay gente detrás, aquí hay mucha gente detrás. Hay un director general, o que no le están haciendo caso a la ministra del Interior, no lo sé, o la ministra del Interior nos está mandando a reprimir, pero tenemos que buscar, y créanme que la señal no va a bajar los brazos por buscar justicia para nuestra compañera Francisca Sandoval. Y eso quisiera entregar y agradecer a Álvaro que esté visualizando el tema de la dignidad hasta que se haga costumbre. Pero, como les comento, la dignidad es cada uno. Cada uno debe ser digno. Y esa la tiene que entregar al resto. Porque los cambios rotundos no parten por todos, parten por uno mismo. Y de ahí hacia el resto, con generosidad. Muchas gracias. Hacer de la dignidad una costumbre es un programa ético-político muy ambicioso, preciso, aunque inabarcable e incontenible. Por eso es un programa que exige definiciones, aunque éstas sean provisorias, que ayude a entender lo que implica hacer de la dignidad una costumbre. Eso es justamente lo más estimulante y maravilloso que nos regala Álvaro con este libro, la recopilación y factura de insumos ineludibles para la conversación abierta y meridianamente vigente desde y para el Chile actual del concepto en boca de todes, la dignidad.
Según sus propias palabras, no es casual que estemos iniciando el gobierno de apruebo dignidad y que la nueva Constitución proponga en su primer artículo un reconocimiento amplio y sólido de la dignidad como fundamento y programa de todo su desarrollo normativo. Si hasta el presidente Boric hizo presente este infranqueable concepto hoy en su primera cuenta pública, ya que, como dice el autor, no hay forma más concreta de hacer de la dignidad una costumbre que traducirla en un programa de gobierno y positivarla en el corazón del cuerpo constitucional. Dignidad que, clamada desde nuestras irritadas gargantas en la revuelta popular, poco a poco empieza a teñir, infectar, diría la élite o el no pueblo, toda nuestra institucionalidad desde la Constitución hasta nuestras asociatividades políticas. Pero, ¿cómo es que ocurrió este acelerado tránsito en el cual nuestro malestar y disconformidad individual transmutó a indignación colectiva y organizada? ¿Cómo fue que superamos las barreras propias del individualismo neoliberal para conocernos en colectivo y reconocernos en la indignación? ¿Cómo, al fin de cuentas, vencimos el egoísmo racional individual y nos embarcamos en la travesía colectiva por la conquista de nuestra dignificación postergada como pueblo? Como dice Álvaro, pueblo es una voluntad de ser colectiva, pero siempre libre y en construcción. Es un sujeto político que se construye por una decisión ética de ir más allá del yo y el tú, para construir un nosotros que se vincula en libertad. Por eso el pueblo nunca está unido, pero busca su unidad. Esa búsqueda es siempre imperfecta, precaria y en construcción. Para ser pueblo es necesario reconocer y aceptar esta dificultad, porque de otra forma la solidaridad se transforma en obligación y la cooperación pasa a ser un mandato. Por eso, esa experiencia compartida de la injusticia es lo único que constituye al pueblo, un vínculo solidario, leve y sutil en el día a día, pero rabiosamente potente en el momento en que estalla incontenible como rebeldía. ¿Cómo es que pasamos de la anomia, ese estado de aislamiento del individuo como consecuencia de falta o la incongruencia de las normas sociales, a la organización del malestar social y exigir una nueva constitución? Del octubrismo al noviembrismo, dirían algunos. La transformación de nuestros etos, competitivo, economista e individual, al colaborativo, sociopolítico y colectivo. Les invito a todas, todes y todos a revisar este ensayo, en el cual Álvaro, mediante su elocuente y fina pluma, nos acompaña por una travesía de nuestro pasado reciente y nos dispone a un esperanzador y digno futuro. Muchas gracias. Una reseña de la perspectiva de Matías. Muchísimas gracias por sus palabras.